no eres médico, lo humillaron frente a todos. Hasta que hizo lo imposible y salvó al paciente. Bienvenidos a tu canal Tamiro Fuentes, el contador de relatos. Hoy les traigo una historia cargada de tensión y heroísmo titulada No eres médico, lo humillaron frente a todos. Hasta que hizo lo imposible y salvó al paciente. Les aseguro que los mantendrá al borde del asiento. No olviden suscribirse y darle like para apoyar el canal y que podamos seguir trayendo más relatos como este. La afirmación resonó, tajante y cargada de veneno. No eres médico. Las palabras del doctor Ricardo Montes eran como un golpe seco, humillando a Adrián Salas ante la mirada de todo el personal de urgencias. Sin embargo, en el instante en que Sofía dejó de respirar y los médicos, con toda su formación, se quedaron petrificados, fue Adrián quien se atrevió a hacer lo que ninguno pudo. Lo que sucedió en los minutos siguientes reescribiría el destino de todos en ese hospital para siempre. No eres médico. La voz del doctor Ricardo Montes, grave y autoritaria, retumbaba en cada rincón del departamento de urgencias del Hospital Central Metropolitano. Su dedo índice, firme y acusador, apuntaba directamente a Adrián Salas con un desprecio que no dejaba lugar a dudas. Así que te exijo que dejes de comportarte como si lo fueras. Lo que ninguno de los testigos de aquella escena podía imaginar era que, en menos de media hora, el hombre que ahora era el blanco de esa humillación pública, realizaría un acto que ningún otro médico en todo el edificio se atrevería a intentar. El doctor Ricardo Montes Vargas lo poseía todo, o al menos eso era lo que cualquier hombre de 52 años podría desear. Ocupaba la jefatura del Departamento de Cirugía en el Hospital Central Metropolitano, una de las instituciones médicas más reputadas del país. Su trayectoria académica era una constelación de logros brillantes, graduado con los más altos honores de la Universidad Central, poseedor de una maestría obtenida en una prestigiosa clínica de Baltimore y un doctorado de la Universidad de París. Ricardo había cincelado una carrera profesional que parecía inmaculada, sustentada sobre dos pilares fundamentales, una habilidad quirúrgica que nadie se atrevía a cuestionar y un ego que superaba con creces su ya considerable talento. Su despacho, situado en la cuarta planta, era un verdadero santuario dedicado a su propia grandeza. Las paredes estaban cubiertas de premios y reconocimientos, placas doradas que brillaban bajo la luz, certificados enmarcados con caligrafía elegante, fotografías en las que posaba sonriente junto a ministros de salud y una impresionante colección de publicaciones médicas en las que su nombre siempre figuraba como autor principal. Su vestimenta era una extensión de su estatus. Vestía batas blancas confeccionadas a medida e importadas de Italia, lucía en su muñeca un Rolex Submariner cuyo valor superaba el salario anual combinado de 3 enfermeras, y sus pies iban calzados en zapatos de cuero inglés que producían un sonido distintivo y rítmico al desplazarse por los pulcros pasillos del hospital. Era un sonido que todos habían aprendido a asociar con el temor, un eco que anunciaba la llegada del cazador. Cuando escuchabas ese característico clic-clac aproximándose, era señal inequívoca de que el doctor Montes estaba buscando una presa, y sus víctimas predilectas eran siempre aquellos que, a su juicio, no comprendían cuál era su lugar dentro de la estricta jerarquía hospitalaria. Era una tarde de martes, el momento de la semana en que el caos alcanzaba su punto álgido en el servicio de urgencias. La sala de espera era un mar de rostros preocupados y cuerpos adoloridos. Ancianos que se aferraban el pecho con angustia, niños con la piel encendida por la fiebre, víctimas de accidentes de tráfico con heridas leves. La sinfonía habitual y desordenada de un hospital urbano que servía a una metrópolis de millones de almas. Y en el epicentro de ese torbellino, trabajando en el puesto de enfermería con una eficiencia metódica y silenciosa, se encontraba Adrián Salas. Adrián contaba 38 años, pero las canas que plateaban prematuramente sus sienes y las finas líneas que surcaban el contorno de sus ojos le conferían una apariencia de mayor edad. Era un hombre alto, de complexión atlética que se mantenía a pesar del paso del tiempo. Vestía el uniforme azul oscuro de técnico de emergencias médicas, una prenda que había sido lavada tantas veces que su color original se había atenuado hasta convertirse en un azul pálido. Sus manos, grandes y marcadas por callosidades, se movían con una precisión casi quirúrgica mientras preparaba soluciones intravenosas,
Monitoreaba signos vitales con atención y asistía a los médicos residentes en procedimientos que, para un observador atento, resultaba evidente que él dominaba con mayor destreza que ellos. Había algo en la manera de trabajar de Adrián que capturaba la atención de quienes lo rodeaban. No se trataba únicamente de eficiencia. Era algo más profundo, una especie de sabiduría instintiva, una capacidad para leer las situaciones que excedía con mucho lo que se esperaría de un simple técnico. Las enfermeras con más años de servicio lo veneraban, porque Adrián siempre parecía anticipar sus necesidades, teniendo listo el material que requerían antes incluso de que lo pidieran. Los médicos más jóvenes, por su parte, buscaban su consejo de manera discreta, pues sus diagnósticos preliminares, formulados sin ostentación, resultaban ser correctos con una frecuencia asombrosa. Pero era precisamente por esa cualidad que el doctor Ricardo Montes lo despreciaba con toda su alma. Salas. La voz de Montes cortó el aire de la sala como un escalpelo. Adrián levantó la mirada del catéter intravenoso que estaba insertando con delicadeza en el brazo de un paciente de edad avanzada. ¿Qué demonios te crees que estás haciendo? Adrián frunció el ceño, una expresión de confusión dibujándose en su rostro. Estoy colocando un acceso venoso para el señor Benítez, doctor. Presenta un cuadro de deshidratación severa y el residente Gutiérrez me dio la orden. El residente Gutiérrez te dio la orden. Montes se aproximó a él con esos pasos deliberados y amenazantes, y Adrián pudo percibir el brillo peligroso que se encendía en su mirada. Qué interesante, porque hasta donde llega mi conocimiento, los técnicos no reciben órdenes de residentes de primer año. Los técnicos se limitan a seguir protocolos básicos y se abstienen de emitir juicios clínicos. Varios miembros del personal se detuvieron en seco en el pasillo. Era una escena que todos habían aprendido a reconocer. El doctor Montes había encontrado a su víctima del día y la función estaba a punto de empezar. Doctor Montes. Adrián mantuvo su tono de voz sereno y profesional. El protocolo estándar para casos de deshidratación grave en pacientes geriátricos indica. Me estás intentando dar una lección sobre protocolos. Montes soltó una carcajada desprovista de cualquier alegría. Tú, un simple técnico que ni siquiera completó sus estudios universitarios, pretendes explicarme a mí los fundamentos de la medicina. Adrián apretó con fuerza la mandíbula, pero optó por el silencio. A lo largo de sus 3 años en ese hospital, había aprendido por las malas que entrar en una discusión con el doctor Montes solo servía para agravar la situación. Eso me imaginaba. Montes prosiguió, deleitándose visiblemente con el silencio forzado de Adrián. Verás, Salas, este es el problema fundamental con la gente como tú. Les proporcionamos un uniforme, les enseñamos un puñado de procedimientos básicos y de repente se les sube a la cabeza y se creen médicos. El anciano en la camilla, el señor Benítez, observaba la confrontación con una incomodidad palpable. Adrián podía ver con claridad las venas del hombre, colapsadas por la falta de líquidos, la palidez cerúlea de su piel, todos los signos inequívocos de que necesitaba una vía intravenosa de inmediato, no cuando aquella humillación pública llegara a su fin. Doctor. Adrián lo intentó de nuevo, su voz manteniéndose firme a pesar de la presión. Con el debido respeto, este paciente necesita. Con el debido respeto. Montes se acercó aún más, invadiendo por completo el espacio personal de Adrián. Aunque era de menor estatura, compensaba la diferencia con una agresividad pura e intimidante. No me interesa tu respeto, Salas. Lo que quiero es que recuerdes cuál es tu maldito lugar aquí. El doctor Montes se giró entonces hacia la creciente audiencia de enfermeras, residentes y otros técnicos que se habían congregado para presenciar el espectáculo. Adoraba tener público. Este es un ejemplo perfecto de todo lo que está mal en el sistema de salud actual. Montes proclamó con la grandilocuencia de quien dicta una conferencia. Individuos sin la formación médica adecuada que se arrogan el derecho de tomar decisiones clínicas. Es una práctica peligrosa, es una irresponsabilidad manifiesta, y es algo que no pienso tolerar en mi departamento. Elena, una enfermera que rondaba los 50 y que acumulaba 25 años de experiencia en ese mismo hospital, finalmente reunió el valor necesario para intervenir.
Doctor Montes, Adrián solo estaba siguiendo las indicaciones del doctor Gutiérrez. Disculpa. Montes se volvió hacia ella, sus ojos encendidos en llamas. Desde cuando las enfermeras se dedican a defender a técnicos que se extralimitan en sus funciones. Elena bajó la vista, vencida. Nadie se atrevía a mantener un enfrentamiento con el doctor Montes por mucho tiempo. Su poder dentro del hospital era casi absoluto, y era de conocimiento general que desafiarlo podía suponer el fin de una carrera profesional. Pero, ¿sabes qué, Salas? Montes devolvió su atención a Adrián, una sonrisa cruel curvando sus labios. Hoy me siento didáctico. Voy a explicarte con todo detalle por qué tú no eres un médico y por qué nunca llegarás a serlo. Se cruzó de brazos, adoptando la pose de un profesor condescendiente. ¿Sabes cuántos años de mi vida he invertido en mi formación? 6 años de carrera de medicina, 4 años de residencia en cirugía general, 3 años adicionales de especialización en traumatología. 13 años de mi existencia dedicados en cuerpo y alma a dominar esta profesión. ¿Y tú, cuántos años estudiaste en tu cursillo de técnico de emergencias? 6 meses, quizás 1 año. Adrián no contestó, pero Montes pudo detectar algo en su mirada que no había visto antes. No era temor ni sumisión. Era algo que se asemejaba al reconocimiento, como si Adrián ya hubiera presenciado ese tipo de arrogancia en el pasado y supiera perfectamente a dónde conducía. 2 años. Adrián respondió finalmente en un murmullo. 2 años de formación como técnico de emergencias médicas. 2 años. Montes se rió de forma exagerada, buscando la complicidad de su audiencia. ¿Han oído eso? 2 años. Y este individuo se cree capacitado para emitir juicios clínicos en mi hospital. El doctor Gutiérrez, el joven residente que había dado la orden original, intentó mediar. Doctor Montes, fui yo quien le pidió a Adrián que... Silencio, Gutiérrez. Montes lo interrumpió bruscamente. Esto es exactamente lo que falla con los residentes de hoy en día. Depositan su confianza en los técnicos en lugar de fiarse de su propia formación. Adrián inhaló profundamente, y por primera vez en toda la conversación, habló con una firmeza que hizo que varios de los presentes se irguieran, sorprendidos. Doctor Montes, el señor Benítez presenta un cuadro de deshidratación severa. Sus signos vitales revelan una taquicardia compensatoria. Su presión arterial se encuentra en 90/50 y sus venas están colapsadas. Si no recibe fluidos intravenosos en los próximos 10 minutos, va a entrar en shock hipovolémico. Con todo el respeto que merecen sus 13 años de formación, eso no requiere un título de medicina para ser reconocido. Requiere tener ojos y sentido común. El silencio que se produjo a continuación fue tan denso que se podía oír con nitidez el pitido rítmico de los monitores cardíacos en las habitaciones contiguas. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba de esa manera al doctor Ricardo Montes. El rostro de Montes transitó del rojo al púrpura en cuestión de segundos. Sus manos se crisparon hasta formar puños, y por un instante, pareció que iba a estallar en un arrebato de furia incontenible. Acabas de emitir un diagnóstico. Montes habló con una calma gélida y peligrosa, la clase de quietud que antecede a las peores tormentas. Tú, un técnico sin educación formal, acabas de darme un diagnóstico médico. Le he ofrecido una observación basada en signos vitales objetivos. Adrián corrigió, manteniéndose firme, aunque podía sentir las miradas de todos los presentes sobre él, suplicándole en silencio que se detuviera, que no empeorara más las cosas. Fuera. Montes hiceó en voz baja. Disculpe. Fuera de mi servicio de urgencias. Ahora. Montes señaló con un gesto brusco hacia la salida. Está suspendido. Con efecto inmediato. Vete a casa, y mañana te presentas a primera hora en Recursos Humanos para discutir los términos de tu despido permanente por insubordinación y por practicar la medicina sin licencia. Adrián dirigió su mirada hacia el señor Benítez, que yacía en la camilla. Vio el miedo reflejado en los ojos del anciano. Vio sus manos temblorosas, su palidez cada vez más acentuada.
Cada fibra de su ser le gritaba que no se marchara, que aquel paciente lo necesitaba. Pero al mismo tiempo, era consciente de que si se quedaba, Montes llamaría a seguridad, lo sacarían a la fuerza y perdería cualquier posibilidad de ser de ayuda. Está bien. Adrián asintió finalmente, retirándose los guantes con movimientos lentos y deliberados. Me voy. Pero, doctor Montes, por favor, asegúrese de que alguien atienda al señor Benítez. Él realmente necesita. No te atrevas a decirme cómo hacer mi trabajo. Montes explotó por fin, su voz resonando con furia por todo el departamento. Fuera. Ahora. Adrián se dirigió hacia la salida del departamento de urgencias, sintiendo el peso de todas las miradas sobre su espalda. Algunas eran de compasión, otras de admiración por haberse atrevido a plantar cara a Montes, y unas pocas reflejaban la decepción de haber perdido al técnico más competente del turno. Pero justo en el momento en que Adrián alcanzaba las puertas automáticas, justo cuando estaba a punto de cruzarlas, escuchó un sonido que le heló la sangre en las venas. El grito agudo y desgarrador de las sirenas de una ambulancia que se aproximaba a toda velocidad, seguido de la voz entrecortada de uno de los paramédicos a través de la radio. Hospital Central, tenemos un código rojo. Paciente femenina, 28 años. Politraumatismo por accidente de tráfico. Presión arterial 60/30 y en descenso. Frecuencia cardíaca de 140. Hemorragia masiva sin control. Pérdida de conciencia. Tiempo estimado de llegada, 2 minutos. Repito, código rojo. Adrián se detuvo en seco. Conocía esas cifras, sabía perfectamente lo que implicaban y sabía algo más. El Hospital Central se encontraba en pleno cambio de turno. El equipo de trauma de la tarde ya había concluido su jornada. El equipo de noche todavía no había llegado. Eso significaba que el doctor Ricardo Montes, el cirujano de trauma de mayor rango presente en ese momento, sería el encargado de gestionar el caso. Y Adrián supo, con una certeza que brotaba de rincones oscuros de su pasado que prefería no evocar, que aquello iba a terminar de una manera terrible. Porque había un secreto que nadie en ese hospital conocía sobre el doctor Ricardo Montes. Su brillante y aclamada carrera estaba edificada sobre una mentira. Su talento como cirujano solo era efectivo en intervenciones programadas, con pacientes estables y en situaciones controladas. Pero ante un trauma real, el caos verdadero, en situaciones de vida o muerte donde cada segundo es crucial, Ricardo Montes se paralizaba. Adrián lo había presenciado una vez, 6 meses atrás, cuando un paciente con un trauma abdominal llegó desangrándose. Montes había tartamudeado, había dudado, y finalmente fue otro cirujano quien salvó la vida del paciente. Y ahora, con la ausencia del equipo de trauma, Montes estaba completamente solo. Las puertas de urgencia se abrieron de par en par con violencia y los paramédicos irrumpieron corriendo, empujando una camilla. Y sobre esa camilla, pálida como un fantasma y cubierta de sangre, yacía una mujer joven de unos 28 años. Su nombre es Sofía. Gritó uno de los paramédicos. Un conductor ebrio la embistió de frente. Traumatismo cráneoencefálico, múltiples fracturas, hemorragia interna masiva. Adrián vio el rostro de la joven, hermoso a pesar de la sangre y las heridas, y completamente inerte. Vio el charco de sangre que se expandía rápidamente bajo la camilla. Vio los números en los monitores portátiles que traían los paramédicos y supo con absoluta certeza que esa mujer iba a morir a menos que alguien hiciera algo extraordinario en ese preciso instante. «Doctor Montes», gritó Elena, la enfermera. «La paciente está en shock hemorrágico. Necesitamos un quirófano de inmediato». Todas las miradas se volvieron hacia el doctor Ricardo Montes. Y Adrián, desde su posición junto a la puerta, vio algo que confirmó todos sus peores temores. El doctor Ricardo Montes, el jefe del departamento de cirugía, con 13 años de formación y una reputación impecable, estaba completamente paralizado por el terror. Sus manos temblaban de forma incontrolable, su rostro había perdido todo su color y sus ojos reflejaban algo que Adrián reconoció al instante, porque lo había visto en campos de batalla, en zonas de conflicto,
En lugares donde la muerte era una presencia constante, pánico absoluto. Y en ese momento, Adrián Salas tomó una decisión que lo cambiaría todo. No se marchó del hospital. Se dio la vuelta y corrió directamente hacia la camilla de Sofía, porque había algo que el doctor Ricardo Montes y todos los demás en ese hospital ignoraban por completo. Adrián Salas no era solamente un técnico de emergencias médicas. Adrián Salas cruzó el departamento de urgencias en 5 zancadas largas y decididas, ignorando por completo los gritos que el doctor Montes profería a su espalda. Cada segundo era vital, y los monitores le mostraban con una crudeza implacable que a Sofía no le quedaban segundos que desperdiciar. Salas. La voz de Montes finalmente recuperó su furia. Te ordené que te marcharas. Que alguien llame a seguridad. Pero Adrián ya se encontraba junto a la camilla, sus manos moviéndose con una velocidad y una precisión que hizo que varios de los residentes se detuvieran a observar, atónitos. No era la forma en que se movía un técnico. Era algo de una naturaleza completamente distinta. Traumatismo cráneoencefálico severo, pupilas anisocóricas, la derecha dilatada. Adrián hablaba con rapidez mientras evaluaba a Sofía, sus dedos expertos palpando pulsos, comprobando la presión, identificando heridas. Hemorragia intracraneal probable, presión arterial 55/30 y sigue bajando. Frecuencia cardíaca de 155. Abdomen distendido y rígido. Hemorragia interna masiva. Múltiples fracturas costales. Posible neumotórax. Levantó la vista hacia los paramédicos que habían traído a Sofía. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el impacto? 15 minutos. Respondió uno de ellos, un hombre de unos 40 años que de repente miró a Adrián con un destello de reconocimiento. Espera un momento, tú eres Adrián, Adrián Salas. Pero Adrián no le respondió. Ya estaba gritando órdenes con una autoridad inusitada. Necesito 2 unidades de O negativo, ahora mismo. Plasma fresco congelado, un kit de toracotomía y que alguien contacte al neurocirujano de guardia inmediatamente. Elena y otras 2 enfermeras se movilizaron al instante para cumplir sus directrices, su entrenamiento profesional respondiendo DF. Horma automática a la autoridad que emanaba de la voz de Adrián, incluso mientras sus mentes les gritaban que aquello estaba mal, que un técnico no tenía la potestad para dar ese tipo de órdenes. ¡Alto! La voz del doctor Montes restalló en el aire como un látigo. Nadie va a hacer absolutamente nada de lo que diga este hombre. Es un técnico sin ninguna autoridad para emitir órdenes médicas. Montes finalmente se abrió paso hasta la camilla, apartando a Adrián de un empujón con el hombro. Sus manos aún temblaban de manera visible mientras su mirada se posaba en Sofía. Adrián pudo ver las gotas de sudor que perlaban la frente del doctor, la palidez enfermiza de su rostro. Vamos a. Necesitamos estabilizarla primero. Montes tartamudeó, y todos los presentes en la sala pudieron percibir la flagrante incertidumbre en su voz. Preparen para la intubación. No hay tiempo para una intubación estándar. Adrián interrumpió, su voz cargada de una urgencia apremiante. Doctor Montes, esta paciente tiene menos de 5 minutos antes de sufrir un paro cardíaco. Necesita una intervención quirúrgica de emergencia ahora. Necesita a un cirujano capaz de controlar la hemorragia ahora mismo. Los ojos de Montes se encontraron con los de Adrián, y en ese instante, todos en la sala presenciaron algo que jamás hubieran creído posible. El doctor Ricardo Montes, el cirujano más arrogante y seguro de sí mismo del hospital, tenía una expresión de miedo absoluto en su mirada. Yo puedo manejar esto. Dijo Montes, pero su voz carecía de toda convicción. Solo necesito un momento para. Bip, bip, bip. El monitor cardíaco de Sofía comenzó a emitir un sonido diferente, más alarmante. Su presión arterial había caído en picado a 50/25. Está perdiendo el pulso. Gritó Elena, con el pánico claramente audible en su voz. Código azul en urgencias. La alerta resonó a través de los altavoces del hospital, y entonces, todo se sumió en un caos absoluto.
Los residentes corrieron hacia la camilla, pero ninguno parecía saber qué hacer primero. Uno intentaba proceder con la intubación, otro buscaba desesperadamente un acceso venoso, un tercero trataba de evaluar el estado del abdomen. Era una confusión total de manos y voces sin ninguna coordinación. Y en medio de todo ese desorden, el doctor Ricardo Montes simplemente se quedó allí, de pie, inmóvil, completamente paralizado, con las manos temblando inútilmente a ambos lados de su cuerpo. Alguien tiene que tomar el control, gritó uno de los residentes. Doctor Montes, ¿qué hacemos? Pero Montes no respondía. Su boca se abría y se cerraba sin articular ningún sonido. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos en algún lugar entre el terror y una completa disociación de la realidad. Adrián contempló toda la escena en una fracción de segundo. Vio la vida de Sofía escapándose con cada latido débil de su corazón. Vio a los residentes descoordinados que, en su afán por ayudar, estaban causando más daño que bien. Vio al cirujano de mayor rango completamente inútil. Y tomó una decisión. Todos atrás. La voz de Adrián resonó con una autoridad que nadie le había escuchado jamás. No fue un grito, fue una orden militar. La clase de voz que ha sido entrenada para abrirse paso a través del caos del campo de batalla y hacer que los soldados obedezcan sin dudar. Y, para sorpresa de todos, se detuvieron. Elena. Adrián habló deprisa, pero con una claridad cristalina. Necesito esas 2 unidades de O negativo en 30 segundos, o esta mujer se muere. Tú. Señaló a un residente joven. Consígueme un kit de toracotomía de emergencia. ¿Y tú? Señaló a otro. Prepara una intubación de secuencia rápida. Rápida, pero mantente preparado para una cricotiroidotomía si las vías respiratorias se ven comprometidas. Los residentes intercambiaron miradas, un torbellino de confusión y miedo reflejado en sus ojos. Estaban aterrados de seguir las órdenes de un simple técnico, pero un terror aún mayor, el de dejar morir a la paciente, los atenazaba. Muévanse. Adrián rugió, y esta vez, el comando fue tan absoluto, tan cargado de una certeza inquebrantable, que todos obedecieron de forma instantánea, como un solo organismo movido por una voluntad superior. Salas. La voz del doctor Montes sonó extrañamente frágil, quebrada, despojada de toda su arrogancia habitual. Tú no puedes hacer esto, no tienes la autoridad. Adrián se giró para encararlo, y lo que el cirujano vio en los ojos del técnico lo hizo retroceder un paso, como si hubiera recibido un golpe físico. No era ira lo que ardía en su mirada, era algo mucho más profundo e intenso. Era la mirada de un hombre que había contemplado la muerte cara a cara. Alguien que había luchado contra ella en escenarios que Montes no podía ni empezar a imaginar y que no tenía la más mínima intención de perder esta batalla. Doctor Montes. Adrián habló con una calma que resultaba aterradora. Puede presentar un informe contra mí, puede conseguir que me despidan, puede destruir lo que queda de mi carrera, pero si no me permite hacer esto en este preciso instante, Sofía va a morir en esta camilla mientras usted decide qué hacer conmigo. Puede vivir con esa carga. El silencio que se instaló a continuación fue tan pesado que parecía absorber todo el sonido de la sala, roto únicamente por el pitido agónico y cada vez más lento del monitor cardíaco de Sofía. Había entrado en una bradicardia severa. 60 latidos por minuto, 50, 40. Está entrando en paro. Susurró Elena, y había lágrimas brillando en sus ojos. Montes desvió la mirada de Adrián hacia el cuerpo inerte de Sofía, luego hacia los rostros de todos los empleados que lo observaban, esperando su decisión, juzgándolo en silencio. Y por primera vez en toda su ilustre carrera, el doctor Ricardo Montes hizo algo que jamás había hecho. Se apartó. Haz lo que tengas que hacer. Murmuró con la voz de un hombre derrotado, y caminó lentamente hasta apoyarse contra la pared, como si sus propias piernas ya no pudieran sostenerlo. Adrián no desperdició ni una fracción de segundo. Elena, eleva sus piernas. Necesito mejorar el retorno venoso al corazón. Tú. Señaló al residente más cercano, cuya mano temblaba ligeramente. Dame ese bisturí.
Voy a realizar una toracotomía de reanimación. ¿Qué? Varios de los residentes exclamaron al unísono, sus voces teñidas de incredulidad. Eso es un procedimiento quirúrgico mayor. No puedes hacerlo. Observen y aprendan. Respondió Adrián mientras tomaba el bisturí con una firmeza que contrastaba violentamente con el caos circundante. Lo que ocurrió en los siguientes 90 segundos se convertiría en una leyenda, una historia que sería contada en los pasillos de ese hospital durante años. Con movimientos que eran demasiado precisos, demasiado seguros para pertenecer a un simple técnico, Adrián realizó una incisión limpia y certera en el costado izquierdo del pecho de Sofía, justo entre las costillas. No hubo un atisbo de duda, ni el más mínimo temblor en su mano. Cada movimiento era exacto, ejecutado con la memoria muscular de alguien que había realizado ese mismo procedimiento cientos de veces. Porque, de hecho, lo había hecho. Necesito el separador de costillas. Ahora. Alguien se lo entregó sin dudarlo, y Adrián insertó el instrumento con pericia, abriendo el espacio intercostal para acceder a la cavidad torácica. Realizó una incisión de emergencia directamente sobre el pericardio. Aparecieron signos de sangrado, pero Adrián ya estaba allí, con compresas en la mano, controlando la hemorragia con una mano mientras con la otra trabajaba dentro del pecho abierto para estabilizar el corazón. «Dios mío», susurró uno de los residentes más jóvenes, con el rostro pálido por la impresión. «Está realizando una toracotomía de emergencia a mano alzada. Tiene una laceración en la aorta descendente». Adrián habló mientras trabajaba, su voz manteniendo una calma casi inhumana, como si estuviera describiendo el tiempo. Es pequeña, pero suficiente para haber causado el shock hemorrágico. Voy a aplicar compresión directa mientras. Elena. Necesito que me consigas al cirujano cardiovascular de guardia, ahora mismo. Elena corrió hacia el teléfono, sus dedos marcando el número con una urgencia febril. 32 latidos por minuto. Informó otro residente, sus ojos fijos en la pantalla del monitor como si no pudiera creer lo que veía. Eso va a cambiar. Dijo Adrián con una confianza absoluta que parecía rayar en lo imposible. En 3, 2, 1. Y entonces, como si le hubiera ordenado al corazón de Sofía que obedeciera, el ritmo cardíaco comenzó a estabilizarse milagrosamente. 40 latidos, 50, 60, 70. La presión arterial está subiendo. Gritó Elena desde el teléfono, su voz llena de asombro. 60/35, 70/40. Un murmullo de incredulidad y admiración recorrió la sala. Adrián había logrado lo imposible. Había estabilizado a una paciente en pleno paro cardíaco con un procedimiento que la mayoría de los cirujanos de alto nivel dudarían en intentar fuera de un quirófano. Pero Adrián aún no había terminado. Tiene una hemorragia intraabdominal también. Dijo mientras mantenía la compresión firme sobre la aorta. Probablemente una ruptura esplénica. Va a necesitar una laparotomía exploratoria después de que reparen su aorta. ¿Cómo puede saber eso? Preguntó uno de los residentes, completamente atónito por la precisión de sus diagnósticos. Adrián no respondió. Sus ojos estaban fijos en Sofía, en los números fluctuantes de los monitores, en cada mínimo cambio en su condición, no como un técnico que observa datos, sino como un cirujano de trauma que lee el mapa de una batalla que se está librando en el interior del cuerpo de su paciente. En ese momento, las puertas de urgencia se abrieron bruscamente y por ellas entró el doctor Andrés Velasco, el cirujano cardiovascular de guardia. Era un hombre de 60 años, un veterano con 40 años de experiencia en medicina, y se detuvo en seco al contemplar la escena. ¿Quién ha hecho esta toracotomía?, preguntó, acercándose con rapidez. Yo lo hice, respondió Adrián sin apartar ni un segundo su atención de Sofía. ¿Tú? Velasco frunció el ceño mientras se colocaba unos guantes a toda velocidad. Eres el nuevo cirujano de trauma que han contratado. Es un técnico. La voz del doctor Montes llegó desde la pared donde había permanecido observando todo en un silencio sepulcral. Su tono sonaba hueco, completamente derrotado. Es solo un técnico sin formación médica.
El doctor Velasco miró a Adrián, luego a la incisión perfectamente ejecutada, y después a los monitores que ahora mostraban unos signos vitales estables. ¡Qué técnico tan interesante!, murmuró Velasco para sí. Muy bien, muéstrame qué has encontrado. Adrián guió la mano de Velasco hacia la laceración en la aorta. Aquí, 3 centímetros. Laceración parcial. Está contenida por ahora con compresión directa, pero va a necesitar una reparación quirúrgica inmediata. Velasco palpó la zona con cuidado y sus ojos se abrieron con sorpresa. Diagnóstico perfecto. ¿Y esta técnica de compresión? Miró a Adrián con una nueva intensidad. ¿Dónde has aprendido a hacer esto? Pero antes de que Adrián pudiera responder, la presión arterial de Sofía comenzó a caer de nuevo. Está sangrando desde otra fuente, dijo Adrián inmediatamente. La hemorragia abdominal se está descompensando. Necesita ir a quirófano ahora para ambos procedimientos. De acuerdo. Velasco tomó el control con la eficiencia de un veterano curtido en 1000 batallas. Llamen a mi equipo. Preparen el quirófano 2. ¿Y tú? Señaló a Adrián. ¿Vienes conmigo? Necesito esas manos en esta cirugía. De ninguna manera. La voz de Montes encontró por fin un vestigio de su antigua fuerza. Él no es médico, no puede entrar en un quirófano, es ilegal. Velasco se giró hacia Montes con una expresión de absoluto desprecio. Ricardo, acabo de ver a este técnico ejecutar una toracotomía de reanimación con más habilidad que la mayoría de mis residentes de 4º año. Has salvado la vida de esta mujer mientras tú estabas ahí parado sin hacer absolutamente nada. Así que no me importa si es un técnico, un enfermero o el maldito conserje. Viene a mi quirófano. Velasco, esto es una emergencia médica donde cada segundo cuenta. Interrumpió Velasco. Y este hombre sabe claramente lo que está haciendo. Ahora, puedes ayudar, puedes apartarte, o puedes seguir quejándote, pero no voy a permitir que esta paciente muera por culpa de tu ego. Los celadores ya estaban moviendo la camilla de Sofía hacia los ascensores que conducían a los quirófanos. Adrián mantenía la compresión sobre la aorta mientras caminaban a paso rápido. Elena corrió junto a ellos. Adrián, ¿qué necesitas? Llama a neurocirugía. Esa hemorragia intracraneal va a necesitar atención después de que estabilicemos el resto. Y consigue 6 unidades más de sangre. Esta cirugía va a ser larga. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, Adrián pudo ver los rostros de todos en el departamento de urgencias. Reflejaban asombro, confusión, un respeto recién nacido y, en el caso del doctor Montes, algo muy parecido a una humillación absoluta. Dentro del ascensor, el doctor Velasco miró a Adrián con una curiosidad intensa. Muy bien, hijo. Voy a preguntártelo una sola vez y necesito una respuesta completamente honesta. ¿Quién demonios eres en realidad? Adrián mantuvo sus ojos fijos en los monitores de Sofía, en sus manos que seguían aplicando la presión vital sobre la aorta dañada, en la vida que pendía de un hilo bajo sus dedos. Soy alguien que no dejó morir a su paciente mientras otros estaban paralizados. Respondió con sencillez. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que importa en este momento. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta de los quirófanos. El equipo de Velasco ya estaba esperando, vestidos con batas quirúrgicas, listos para la acción. Preparen la sala. Ordenó Velasco. Reparación aórtica de emergencia más laparotomía exploratoria. Y consíganle una bata y guantes a nuestro misterioso técnico. Va a ser mi primer ayudante. Su primer ayudante. Una de las enfermeras quirúrgicas lo miró, confundida. Doctor, pensé que el doctor Montes. El doctor Montes no está disponible. Dijo Velasco con una finalidad que no admitía discusión. Este hombre acaba de demostrar más habilidad quirúrgica en 5 minutos que la mayoría de los cirujanos en toda su carrera. Ahora, muévanse.
10 minutos más tarde, Adrián Salas estaba de pie en un quirófano bajo las potentes luces, vestido con bata y guantes estériles, sus manos sobre el cuerpo abierto de Sofía, mientras el doctor Velasco trabajaba para reparar su aorta dañada. Retracción perfecta, murmuraba Velasco mientras trabajaba. Anticipación perfecta. Pásame el portaagujas. Sí, exactamente ese. Este hombre ha hecho esto antes. Las enfermeras quirúrgicas intercambiaban miradas de puro asombro. Adrián se movía como un cirujano experimentado, no como un técnico. Cada gesto era preciso, cada anticipación era correcta, cada movimiento se coordinaba a la perfección con los de Velasco. Aorta reparada, anunció Velasco tras 40 minutos de cirugía meticulosa. Ahora vamos a por ese vaso. Abrieron el abdomen y, tal como Adrián había predicho, el vaso de Sofía estaba severamente lacerado, sangrando activamente en su cavidad abdominal. Esplenectomía de emergencia, decidió Velasco. Adrián, vas a encargarte de la ligadura de los vasos mientras yo movilizo el vaso. Doctor Velasco. Una de las enfermeras parecía nerviosa. Él no es. ¿Puedes hacer la ligadura?, preguntó Velasco directamente a Adrián, ignorando las objeciones. Adrián asintió. Sí. Entonces, hazla ahora. Durante los siguientes 90 minutos, Adrián Salas ejecutó maniobras quirúrgicas que habrían impresionado a cualquier cirujano experimentado. Sus manos no temblaban, sus decisiones eran instantáneas y correctas. Su técnica era impecable. Finalmente, después de casi 3 horas en el quirófano, el doctor Velasco dio el último punto de sutura. Hemos terminado. Esta mujer va a vivir. Los enfermeros y residentes presentes en el quirófano estallaron en un aplauso espontáneo. Adrián se apartó de la mesa, quitándose los guantes ensangrentados, su rostro mostrando por primera vez el profundo agotamiento de todo lo que había hecho. Pero el doctor Velasco no había terminado con él. Afuera. Ahora, tú y yo vamos a tener una conversación muy seria sobre quién eres realmente. Y mientras seguían a Sofía hacia la unidad de cuidados intensivos, mientras las enfermeras murmuraban sobre el milagro que acababan de presenciar, mientras el rumor comenzaba a esparcirse por todo el hospital sobre el técnico que había logrado lo imposible, nadie sabía que aquello era solo el principio. Porque en menos de 24 horas, la verdad sobre Adrián Salas iba a salir a la luz. Y cuando lo hiciera, el doctor Ricardo Montes, el Hospital Central Metropolitano y todos los que habían juzgado a Adrián basándose en su título de técnico, iban a descubrir algo que lo cambiaría todo para siempre, algo que haría que la humillación de esa tarde pareciera insignificante en comparación. El doctor Andrés Velasco cerró la puerta de su despacho con un golpe seco que resonó en el pasillo vacío. Eran las 3 de la madrugada. Sofía se encontraba estable en la unidad de cuidados intensivos, y Adrián Salas estaba de pie frente al escritorio del cirujano, todavía vistiendo la bata quirúrgica manchada de sangre. Siéntate, ordenó Velasco, y no era una sugerencia. Adrián obedeció en silencio. Velasco se sirvió un whisky, bebió la mitad de un solo trago y luego clavó sus ojos en Adrián con una intensidad que había perfeccionado a lo largo de 40 años interrogando a residentes nerviosos. Voy a decirte exactamente lo que vi esta noche. Comenzó Velasco, su voz peligrosamente calmada. Vi a un técnico ejecutar una toracotomía de reanimación con precisión quirúrgica. Vi ligaduras vasculares que habrían impresionado a cirujanos con 20 años de experiencia. Vi técnicas de hemostasia que solo he visto en cirujanos de trauma de combate. Hizo una pausa, dejando que cada palabra cayera como una piedra. Y vi algo más. Vi las manos de alguien que ha operado bajo fuego enemigo, alguien que no dudó ni un segundo porque ha tomado esas mismas decisiones cuando las balas silbaban sobre su cabeza. Adrián no apartó la mirada, pero Velasco vio como algo se resquebrajaba detrás de sus ojos. Así que voy a preguntártelo una vez más, y esta vez quiero la verdad completa. ¿Quién demonios eres? El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Adrián habló, su voz sonando como si arrastrara las palabras desde un lugar muy profundo y oscuro.
Capitán Adrián Salas, Cuerpo Médico del Ejército, cirujano de trauma de combate. Serví 7 años en Afganistán e Irak. 532 cirugías de combate, 387 soldados salvados. Velasco se reclinó en su silla, procesando la información. ¿Y qué hace un capitán médico del ejército trabajando como técnico en un servicio de urgencias? Perdí mi licencia hace 3 años. ¿Por qué? Adrián cerró los ojos, y cuando habló, cada palabra parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Provincia de Farah, Afganistán. Base militar avanzada. Un ataque talibán coordinado. 27 heridos en 90 minutos. El hospital de campaña fue destruido por un mortero. Operé en una tienda de lona con una linterna frontal mientras los combates rugían a 200 metros. Se detuvo, sus manos apretándose en puño sobre sus muslos. Teníamos 4 soldados en estado crítico. Uno de ellos era un capitán de infantería con una laceración aórtica. Los otros 3 eran soldados rasos con heridas abdominales. El protocolo militar era claro: salvar al oficial de mayor rango primero. Velasco sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya sabía hacia dónde se dirigía esta historia. Pero el capitán tenía menos de un 5% de probabilidades de sobrevivir, incluso con cirugía inmediata. Los 3 soldados tenían un 80% si operaba rápido. Así que tomé una decisión. Violaste el protocolo. Salvé a los 3 soldados rasos. El capitán murió esperando en la camilla. Adrián abrió los ojos, y había algo en ellos que hizo que Velasco, un veterano de 40 años de medicina, sintiera un nudo en la garganta. Resulta que el capitán era el hijo de un general. El mismo general que estaba al mando del comando médico militar. Presentó cargos contra mí por insubordinación, negligencia médica y violación del protocolo de triaje militar. Pero salvaste a 3 hombres. Dejé morir a 1. Interrumpió Adrián, su voz quebrándose. Esa es la única parte que le importó al tribunal militar. No importó que esos 3 soldados tuvieran esposas, hijos y padres esperándolos en casa. No importó que tomé la decisión médicamente correcta. Violé el protocolo. Así que me retiraron mi licencia, me dieron una baja deshonrosa y me dijeron que nunca más volvería a operar en mi vida. Velasco se sirvió otro whisky. Esta vez, le ofreció uno a Adrián. El excapitán lo aceptó con unas manos que ya no podían ocultar su temblor. ¿Por qué volviste a la medicina, aunque fuera como técnico? Porque es lo único que sé hacer. Es lo único que soy. 7 años de universidad, 4 de residencia, 7 en zonas de guerra. 21 años de mi vida dedicados a salvar personas. No puedo simplemente dejarlo. Pero ¿por qué conformarte con ser técnico? La risa de Adrián fue amarga, desprovista de alegría. Conformarme, doctor Velasco. Trabajo como técnico porque es un castigo autoimpuesto. Cada día veo emergencias médicas que podría manejar mejor que la mitad de los residentes. Cada día el doctor Montes me recuerda que no soy médico. Cada día es un recordatorio de lo que perdí. Se llevó las manos al rostro, permitiendo finalmente que la fachada se derrumbara. Y me lo merezco, porque ese capitán murió bajo mi cuidado. No importa que salvara a los otros 3. Lo dejé morir, y tengo que vivir con eso cada día. Adrián. Velasco habló con una gentileza que sus residentes jamás le habían escuchado. Tomaste la decisión correcta. Salvaste más vidas. Entonces, ¿por qué me siento como un asesino cada vez que cierro los ojos? Antes de que Velasco pudiera responder, su teléfono sonó. Era la UCI. Doctor Velasco, es Sofía. Está despertando y pregunta, bueno, está preguntando por el hombre que la salvó. Dice que escuchó su voz durante toda la cirugía. Velasco miró a Adrián. ¿Quieres ir? Adrián se secó los ojos rápidamente. No debería. Técnicamente, ni siquiera debería haber estado en ese quirófano. Técnicamente, salvaste su vida cuando todos los demás estaban paralizados. Vamos.
10 minutos después, entraron en la habitación de la UCI, donde Sofía estaba conectada a múltiples monitores, pálida, pero consciente. Cuando vio a Adrián, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Eres tú?», susurró con voz débil. «Escuché tu voz. Me dijiste que no me rindiera, que ibas a salvarme». Adrián se acercó a su cama, confundido. «No, yo no dije nada durante la cirugía». «Sí lo hiciste», insistió Sofía. «Cuando todo se estaba volviendo oscuro, cuando estaba lista para dejarme ir, escuché tu voz diciéndome, no, hoy no vas a morir. Hoy no, te lo prometo». Y me aferré a esa promesa. Adrián sintió que las lágrimas se formaban en sus propios ojos. No recordaba haber dicho esas palabras, pero quizás las había murmurado. Tal vez habían surgido de algún lugar instintivo dentro de él. «Gracias», dijo Sofía, extendiendo su mano débilmente. «Gracias por cumplir tu promesa». Cuando Adrián tomó su mano, sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había permanecido congelado durante 3 largos años, desde lo ocurrido en Fara. Pero el momento fue interrumpido por voces furiosas que se acercaban por el pasillo. «Exijo ver a Velasco ahora mismo». Era la voz del doctor Ricardo Montes, y no venía solo. Las puertas de la unidad de cuidados especiales se abrieron de golpe y Montes entró con aire de conquistador, flanqueado por 3 hombres de traje oscuro. 2 abogados del hospital y el director médico, el doctor Alfonso Serrano. «Ahí está». Montes señaló a Adrián con un triunfo venenoso en la voz y en la mirada. El hombre que practicó medicina sin tener una licencia, el individuo que se atrevió a realizar una cirugía mayor siendo un simple técnico. El doctor Serrano, un hombre de rostro severo y cansado, fijó su atención en Adrián. «Señor Salas, ¿es cierto que usted realizó procedimientos quirúrgicos esta noche?». Antes de que Adrián pudiera articular una palabra, Velasco se interpuso, su cuerpo actuando como un escudo. «Yo autoricé cada movimiento que él hizo. Estábamos en una situación de emergencia médica extrema, donde la vida de la paciente pendía literalmente de un hilo. Eso no le confiere autoridad legal». Intervino uno de los abogados, su voz monótona y desprovista de emoción. «La legislación española es inequívoca. Solo los médicos con licencia en vigor pueden realizar intervenciones quirúrgicas. El señor Salas ha violado esa ley. El hospital ahora se enfrenta a una exposición legal masiva». Montes sonreía, una mueca de cruel satisfacción que deformaba sus facciones. «Te lo advertí, Salas. Te dije que ibas a ser despedido. Pero ahora vas a conseguir mucho más que eso. Vas a ser procesado criminalmente. Esperen». La voz, aunque débil, sonó con una firmeza de acero y cortó de raíz todas las conversaciones. Era Sofía. «Están diciendo que van a arrestar al hombre que me salvó la vida». El doctor Serrano se aproximó a su cama, adoptando una expresión diplomática y condescendiente. «Señorita, comprendemos perfectamente su gratitud, pero existen procedimientos legales que debemos seguir». «No». Sofía lo interrumpió, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Yo estaba consciente. Lo escuché todo. Escuché al doctor Montes completamente paralizado, incapaz de hacer nada. Escuché a Adrián tomar el control cuando todos los demás estaban sumidos en el pánico, y escuché cómo mi propio corazón se detenía justo antes de que él lo hiciera latir de nuevo». Se incorporó ligeramente en la cama, ignorando las punzadas de dolor que recorrían su cuerpo. «Si ustedes se atreven a procesar a Adrián, yo voy a testificar ante un juez que el doctor Montes me dejó morir mientras su ego era más importante que mi vida. Voy a contratar al mejor abogado de España y voy a destruir la reputación de este hospital en la primera página de cada periódico del país». El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado. Montes había perdido todo el color de su rostro, que ahora tenía un tono cerúleo. El doctor Serrano intercambiaba miradas nerviosas y desesperadas con los abogados. Y entonces, desde el umbral de la puerta, una nueva voz se hizo oír. «Eso no será necesario». Todos se volvieron al unísono.
Un hombre de unos 50 años, vestido con un impecable uniforme militar, acababa de entrar en la unidad. Lucía las insignias de general de brigada. Soy el general Roberto Balbuena, comandante del Cuerpo Médico Militar Español, y tengo algo que decir sobre el capitán Adrián Salas. Adrián sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo, porque el general Balbuena era el hombre cuyo hijo había muerto en Fara, el hombre que había destruido su carrera y su vida. Y ahora, estaba allí. El general Roberto Balbuena avanzó hacia el centro de la habitación de la UCI con pasos medidos y deliberados, el tipo de caminar que un hombre aprende después de 3 décadas dando órdenes que deciden el destino de miles de soldados. Su uniforme estaba impecablemente planchado, sus medallas brillaban bajo las luces fluorescentes del techo, y sus ojos grises escanearon la habitación con la precisión de alguien acostumbrado a evaluar situaciones de combate en milisegundos. Cuando su mirada finalmente se posó en Adrián, el excapitán sintió que todas las pesadillas de los últimos 3 años se materializaban frente a él. «Capitán Salas», dijo el general, y su voz era como el granito. O debería decir, «es capitán Salas». Adrián se puso automáticamente en posición de firmes, un reflejo condicionado por décadas de entrenamiento militar que anuló cualquier pensamiento consciente. «Señor». El doctor Montes observaba la escena con una sonrisa de satisfacción apenas contenida. Esto era incluso mejor de lo que había esperado. No solo iba a destruir la carrera de Adrián en el hospital, ahora, un general del ejército estaba allí para rematar el trabajo. General Balbuena. Montes se adelantó con una falsa deferencia. Qué honor tenerlo aquí. Si viene por el excapitán Salas, puedo asegurarle que el hospital está cooperando plenamente con las autoridades. Este hombre practicó medicina ilegalmente y... Cállese. El general lo interrumpió sin siquiera dignarse a mirarlo, su voz cortante como una orden de batalla. No he venido a escucharlo a usted. Montes se detuvo en seco, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. El general Balbuena se acercó más a Adrián, y por un momento, el silencio en la habitación fue tan denso que se podía oír el pitido rítmico de los monitores de Sofía. Hace 3 años. Comenzó el general, su voz ahora más baja, pero no menos intensa. Destruí la carrera de este hombre. Lo acusé de negligencia médica, le arrebaté su licencia, le di una baja deshonrosa. Y durante 3 años, he vivido con esa decisión. Adrián parpadeó, confundido. Esto no era lo que esperaba. Mi hijo, el capitán Javier Balbuena, murió bajo el cuidado del entonces capitán Salas en un hospital de campaña en Fara. Esos son los hechos. Pero lo que no hice hace 3 años fue escuchar la historia completa. El general sacó una carpeta de su maletín militar. Estaba marcada con sellos oficiales de color rojo, clasificado. Revisión de Tribunal Militar. Hace 6 meses. Continuó el general. Recibí una carta. Era del sargento Miguel Reyes, uno de los 3 soldados que el capitán Salas salvó aquella noche en lugar de salvar a mi hijo. Abrió la carpeta y comenzó a leer. General Balbuena, no sé si esta carta llegará a usted, o si la leerá si lo hace, pero necesito que sepa la verdad sobre la noche en que murió su hijo. El capitán Salas no eligió dejarlo morir por protocolo o por rango. Eligió basándose puramente en quien tenía más probabilidades de sobrevivir. Su hijo tenía una laceración aórtica masiva. Había perdido más del 60% de su volumen sanguíneo y estaba en paro cardíaco cuando llegó. Los 3 soldados rasos teníamos heridas abdominales que eran críticas, pero tratables. La voz del general se quebró ligeramente, pero continuó con determinación. El capitán Salas pasó 20 minutos intentando salvar a su hijo primero, señor. 20 minutos preciosos donde podría haber estado estabilizándonos a nosotros. Solo cuando fue absolutamente claro que su hijo no iba a sobrevivir, solo entonces nos atendió. Y aún así, mientras nos operaba, lloraba. Lloraba porque había fallado en salvar al capitán Balbuena. Ese hombre no violó el protocolo por insubordinación. Lo violó porque su juramento hipocrático le ordenaba salvar las vidas que podía salvar,
No desperdiciar tiempo en pérdidas imposibles. El general cerró la carpeta y, cuando levantó la vista, todos en la habitación pudieron ver lágrimas brillando en sus ojos. Después de recibir esa carta, inicié una investigación oficial. Entrevisté a todos los supervivientes de aquella noche. Revisé cada registro médico y descubrí algo que me ha perseguido durante 6 meses. Se volvió hacia Adrián directamente. Mi hijo llegó al hospital de campaña ya clínicamente muerto. La metralla había destrozado su aorta descendente por completo. No había ningún procedimiento en la tierra que pudiera haberlo salvado. Pero tú, Adrián Salas, lo intentaste de todos modos. Durante 20 minutos, mientras otros soldados se desangraban esperando, tú luchaste por la vida de mi hijo porque eras demasiado terco para aceptar que ya lo habías perdido. Adrián sintió las lágrimas corriendo por su rostro. Señor, yo fallé. Su hijo murió porque yo. Mi hijo murió porque un francotirador le disparó en el pecho. Interrumpió el general. Su voz firme, pero cargada de emoción. Murió porque estaba en una zona de guerra. Murió haciendo su trabajo como soldado. No murió porque un cirujano brillante tomó una decisión imposible en condiciones imposibles. El general dio un paso más cerca y, para sorpresa absoluta de todos en la habitación, extendió su mano hacia Adrián. Capitán Salas, vengo aquí esta noche a pedirle perdón. Y a entregarle esto. De la carpeta sacó un documento oficial con los sellos del Ministerio de Defensa. Revisión completa del Tribunal Militar. Sus cargos han sido anulados. Su baja deshonrosa ha sido cambiada a baja honorable, y su licencia médica militar ha sido completamente restaurada. Adrián miraba el documento como si fuera un objeto de otro mundo, como si sus manos no pudieran sostenerlo por miedo a que se desvaneciera si lo tocaba. Pero no tengo licencia civil. Murmuró Adrián. Esto solo me da autoridad en contextos militares. Por eso también he traído esto. El general sacó un segundo documento. Este llevaba los sellos del Ministerio de Sanidad. Carta oficial del Ministerio de Sanidad reconociendo sus credenciales médicas militares y autorizándolo para solicitar la reinstalación de su licencia médica civil. El proceso tomará algunas semanas, pero con mi testimonio y el de los 23 soldados cuyas vidas salvó en 7 años de servicio, no hay ninguna duda de que será aprobada. La habitación estaba en un silencio absoluto. El doctor Montes había perdido toda la arrogancia de su expresión, reemplazada por algo que se parecía a un pánico creciente. Los abogados del hospital intercambiaban miradas nerviosas. El doctor Serrano observaba la escena con los ojos muy abiertos. Y Adrián Salas, el hombre que durante 3 años había trabajado como técnico en una penitencia autoimpuesta, que había aceptado humillaciones diarias como castigo por un pecado que creía imperdonable, finalmente se quebró. Cayó de rodillas, llorando con sollozos que venían desde un lugar tan profundo que dolía escucharlos. No eran lágrimas de alegría, eran años de culpa, dolor, arrepentimiento y pérdida que finalmente encontraban una vía de escape. El general Balbuena, ese hombre de hierro que había comandado batallones enteros, se arrodilló también y puso una mano en el hombro de Adrián. Mi hijo escribía cartas a casa, ¿sabes? Dijo el general suavemente. Encontré una de hace 5 años, poco después de que llegara Zafara. Escribió, papá, tenemos un nuevo cirujano de combate. Se llama Adrián Salas y es diferente a los otros. Cuando opera, habla con los soldados. Les dice que van a estar bien, les hace promesas que no tiene autoridad para hacer. Pero lo extraño es que siempre cumple esas promesas. Los muchachos dicen que si te hieren en combate, reza para que sea el doctor Salas quien te opere, porque ese hombre simplemente no deja morir a nadie. El general sonrió a través de sus propias lágrimas. Mi hijo te admiraba, Adrián. Y saber que pasaste 20 minutos intentando salvarlo cuando ya era una causa perdida, eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Sofía, desde su cama, lloraba también. Elena, la enfermera, se había llevado una mano a la boca para ahogar un sollozo. Incluso el doctor Velasco tenía los ojos húmedos.
Pero no todos en la habitación estaban conmovidos. Esto es muy emotivo. La voz del doctor Montes cortó el momento como un cuchillo, fría y llena de un veneno apenas contenido. Pero no cambia los hechos legales. Salas practicó medicina sin licencia civil en un hospital civil. Realizó una cirugía mayor sin autorización. Las leyes son claras. Quiere hablar de leyes. El general Balbuena se puso de pie y su transformación fue instantánea. La compasión desapareció, reemplazada por la autoridad absoluta de un general de brigada. Muy bien, hablemos de leyes. Se volvió hacia el doctor Serrano. Director Serrano, ¿conoce la ley del buen samaritano? Específicamente el artículo 195 del Código Penal, que establece que cualquier persona con entrenamiento médico está obligada a prestar auxilio en situaciones de emergencia donde existe un peligro manifiesto para la vida. El doctor Serrano asintió lentamente. Sí, general. ¿Y conoce la jurisprudencia del caso del Tribunal Supremo 847-89, que establece que en emergencias médicas extremas, el personal con entrenamiento médico avanzado puede realizar procedimientos fuera de su licencia actual si dichos procedimientos son la única manera de prevenir una muerte inminente? Uno de los abogados del hospital se aclaró la garganta nerviosamente. General, ese caso, específicamente establece que la necesidad médica supera las restricciones de licencia en situaciones de vida o muerte. Interrumpió el general. ¿Y quiere saber qué más investigué en los últimos 6 meses mientras preparaba la vindicación del capitán Salas? Se volvió hacia Montes con unos ojos que podrían congelar la lava. Investigué al doctor Ricardo Montes. Y encontré cosas fascinantes. Montes palideció visiblemente. Encontré que en los últimos 3 años, ha habido 7 incidentes donde el doctor Montes, como cirujano senior de trauma en este hospital, se paralizó durante emergencias médicas críticas. 7 pacientes que tuvieron resultados subóptimos porque el doctor Montes fue incapaz de actuar bajo presión real. El general sacó otra carpeta. Encontré que 2 de esos pacientes murieron. 2 más tienen discapacidades permanentes. Y en todos los casos, el doctor Montes usó su influencia política en el hospital para asegurarse de que los informes oficiales minimizaran su incompetencia. Eso es una calumnia. Tartamudeó Montes, pero su voz carecía de cualquier convicción. ¿Es una calumnia cuando tengo testimonios firmados de 2 enfermeras, 7 residentes y 3 cirujanos que han presenciado su parálisis? Preguntó el general con una calma letal. ¿Es una calumnia cuando tengo grabaciones de audio de conversaciones donde usted amenazó a empleados del hospital para que no reportaran sus fallos? Se volvió hacia el doctor Serrano. Director, vine aquí esta noche no solo para vindicar al capitán Salas. Vine a advertirle que si este hospital procesa a un héroe de guerra que salvó una vida mientras su supuesto cirujano experto estaba paralizado de miedo, yo personalmente me aseguraré de que toda esta información llegue a cada periódico en España. El silencio que siguió fue tan denso que se podría cortar con un bisturí. De hecho, continuó el general. Ya he hablado con varios periodistas que están muy interesados en la historia del cirujano militar heroico que trabaja como técnico por una penitencia mal colocada, solo para descubrir que es más competente que los médicos que lo humillan diariamente. Montes abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Así que aquí está mi sugerencia. Dijo el general, dirigiéndose a todos en la habitación. El hospital reconoce públicamente que el capitán Salas actuó heroicamente bajo la doctrina del buen samaritano. Se le ofrece una posición oficial en el equipo de trauma, con el salario y la autoridad apropiados, con efecto inmediato mientras su licencia civil es procesada. ¿Y el doctor Montes? El general se volvió hacia el arrogante cirujano. Se toma un retiro anticipado para evitar una investigación formal sobre su incompetencia sistemática. No pueden hacer esto. Explotó finalmente Montes. Soy el jefe del departamento de cirugía. Llevo 20 años en este hospital. 20 años. 20 años poniendo tu ego por encima de las vidas de los pacientes. La voz de Sofía cortó desde la cama, débil pero firme. Yo estuve ahí,
doctor Montes. Te vi paralizado. Te vi dispuesto a dejarme morir porque tu orgullo era más importante que mi vida. Se volvió hacia el doctor Serrano. Voy a ser muy clara, director. O Adrián Salas recibe el reconocimiento que merece, o yo me convierto en la peor pesadilla legal de este hospital. Mi padre es Carlos Méndez. El nombre cayó como una bomba. Carlos Méndez era uno de los abogados de derechos humanos más famosos de España, conocido por destruir instituciones corruptas en juicios públicos devastadores. ¿Y mi padre? Continuó Sofía. Está ansioso por escuchar la historia completa de cómo el hombre que salvó a su única hija está siendo perseguido, mientras el doctor incompetente que la dejó morir mantiene su puesto. El doctor Serrano miró a los abogados del hospital. Los abogados miraron al general. El general miraba al doctor Montes con una expresión que claramente decía, tu turno ha terminado. Muy bien. Suspiró finalmente el doctor Serrano. Doctor Montes, va a tomarse un permiso administrativo con efecto inmediato mientras revisamos ciertos incidentes. Esto es ridículo. Protestó débilmente Montes, pero ya no había fuego en su voz. No pueden. Ya lo hemos hecho. Interrumpió Serrano. Retírate ahora con algo de dignidad, Ricardo, o esto se volverá mucho peor para ti. Montes miró alrededor de la habitación, buscando algún aliado, algún apoyo. No encontró ninguno. Incluso los abogados del hospital evitaban su mirada. Con un sonido estrangulado de furia y humillación, el doctor Ricardo Montes salió de la UCI, sus pasos resonando por el pasillo hasta desvanecerse en el silencio. Adrián todavía estaba de rodillas en el suelo, sosteniendo los documentos que le devolvían su vida, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. El general le extendió la mano nuevamente. Levántate, capitán. Ya has pasado suficiente tiempo de rodillas. Cuando Adrián finalmente se puso de pie, el general lo abrazó. Mi hijo habría estado orgulloso de ti esta noche. Diablos, yo estoy orgulloso de ti. Y Adrián Salas, por primera vez en 3 años, sintió algo que había olvidado que podía sentir, redención. Pero la noche aún no había terminado. Porque en ese preciso instante, las alarmas de la UCI comenzaron a sonar, y no eran de la habitación de Sofía. Las alarmas de la UCI cortaron el momento de redención como un cuchillo. El sonido agudo y persistente que todo el personal médico conoce demasiado bien. Código azul. Habitación 347. Gritó una enfermera desde el pasillo. Paciente en paro cardíaco. Adrián no pensó. Sus piernas ya estaban corriendo antes de que su cerebro procesara la decisión. El general Balbuena, el doctor Velasco, Elena, todos lo siguieron mientras atravesaba el pasillo de la UCI hacia la habitación 347. Cuando entraron, Adrián vio a un hombre de unos 65 años convulsionando en la cama, su cuerpo arqueándose violentamente mientras el monitor mostraba una fibrilación ventricular. 2 enfermeras trataban de sostenerlo, pero claramente no sabían qué hacer primero. ¿Dónde está el cardiólogo de guardia?, preguntó Adrián mientras se acercaba rápidamente a la cama. Está en otra emergencia en el 3er piso. Respondió una enfermera, con el pánico tiñendo su voz. No llegará a tiempo. Adrián miró el monitor. Fibrilación ventricular. El corazón del hombre temblaba inútilmente en lugar de bombear sangre. Tenía, tal vez, 2 minutos antes de un daño cerebral irreversible. Carro de paro. Ahora. Ordenó Adrián. Pero usted no es, comenzó una enfermera. Ahora. Rugió el general Balbuena detrás de Adrián, y la enfermera corrió a buscar el equipo. Adrián verificó rápidamente el pulso carotídeo del paciente. Nada. Comenzó las compresiones torácicas inmediatamente, sus manos encontrando la posición exacta en el esternón, la profundidad perfecta. El ritmo preciso que había ejecutado cientos de veces en zonas de combate. 1, 2, 3, 4, contaba en voz baja mientras bombeaba con una fuerza controlada, 30 compresiones perfectas. El carro de paro llegó, empujado por una enfermera jadeante. Adrián ni siquiera se detuvo.
Elena, carga el desfibrilador a 200 julios. Tú. Señaló a otra enfermera. Prepara 1 miligramo de epinefrina. Continuó las compresiones mientras el desfibrilador se cargaba. El sonido agudo y creciente del aparato llenó la habitación, un lamento electrónico que anunciaba una lucha por la vida. Cargado. Anunció Elena. Adrián se detuvo, tomó las paletas del desfibrilador con una familiaridad que helaba la sangre. Todos atrás. Colocó las paletas en la posición exacta sobre el pecho del hombre. Descarga. El cuerpo del paciente se arqueó violentamente con el impacto de la electricidad. Todos los ojos se clavaron en el monitor. Nada. Todavía en fibrilación ventricular. Adrián retomó las compresiones de inmediato, sin perder un solo segundo. Denme la epinefrina. Siguió bombeando mientras Elena inyectaba la medicación en la vía intravenosa. 30 compresiones más. 45 segundos habían pasado desde que irrumpieron en la habitación. Carga a 300 julios. Ordenó Adrián. El desfibrilador cargó de nuevo, su lamento más agudo esta vez. Adrián tomó las paletas. Todos atrás. Descarga. Otra sacudida eléctrica atravesó el cuerpo inerte del hombre. Y esta vez, el monitor cambió. Un latido. Otro latido. El ritmo sinusal se estaba restaurando, lento, vacilante, pero presente. Tenemos pulso. El doctor Velasco verificó la arteria carótida del paciente, sus dedos expertos encontrando el débil latido. Adrián, lo has conseguido. Pero Adrián no se detuvo. Necesita intubación. Su respiración no es suficiente. Y quiero un electrocardiograma de 12 derivaciones para verificar si ha sufrido un infarto. Se movía con una precisión casi mecánica, anticipando cada necesidad, cada posible complicación. No era solo competencia médica, eran años de experiencia forjada en el crisol de la guerra, salvando vidas cuando cada segundo significaba la diferencia entre volver a casa o no. 15 minutos después, el paciente estaba estable, intubado, con sus signos vitales mejorando constantemente. Adrián finalmente se apartó de la cama, la frente cubierta de sudor, sus manos todavía firmes, pero su respiración pesada por el esfuerzo físico de las compresiones. El general Balbuena lo observaba con una expresión de respeto absoluto. Eso es exactamente lo que hacías en Fara, ¿verdad? Negarte a dejar que la muerte ganara. Adrián se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Es lo único que sé hacer, señor. No. Corrigió el general. Es para lo que naciste. Hay una diferencia. El doctor Serrano, que había presenciado todo el episodio desde la puerta, se aclaró la garganta. Capitán Salas, creo que hemos visto más que suficiente evidencia esta noche. Se volvió hacia los abogados del hospital, que también habían seguido la emergencia con rostros impávidos. Preparen un contrato inmediatamente. El capitán Salas es contratado como consultor médico senior del departamento de trauma, con efecto inmediato. Salario de cirujano senior, autoridad completa para intervenir en emergencias médicas mientras procesamos su licencia civil. Pero, director. Protestó débilmente uno de los abogados. Las regulaciones. Las regulaciones pueden irse al infierno cuando tenemos a alguien que acaba de salvar 2 vidas en una sola noche, mientras nuestros médicos licenciados estaban ausentes o paralizados. Interrumpió Serrano con una firmeza que nadie le había visto antes. Se volvió hacia Adrián. Salas, no puedo cambiar lo que te pasó hace 3 años. No puedo devolverte el tiempo que perdiste trabajando como técnico. Pero puedo ofrecerte esto, un nuevo comienzo, una oportunidad de volver a ser quien realmente eres. Adrián miró al general Balbuena, quien asintió con una expresión de profunda aprobación. Luego miró al doctor Velasco, que sonreía con orgullo. Finalmente, miró a Elena y a las otras enfermeras, que lo habían apoyado en silencio durante 3 años de humillaciones diarias. Acepto. Dijo Adrián con sencillez. Pero con una condición. ¿Cuál? Quiero implementar un programa de entrenamiento en trauma para todos los residentes.
Técnicas de emergencia real, no solo teoría de libros de texto. Quiero que cada médico en este hospital sepa cómo responder cuando no hay tiempo para comités o protocolos. Serrano extendió su mano. Hecho. Mientras se estrechaban la mano, Elena se acercó a Adrián y lo abrazó con fuerza. 3 años esperando este momento. Susurró. 3 años sabiendo que eras más que un técnico. Gracias por no decírselo nunca a nadie. Respondió Adrián. No era mi secreto para contarlo. Pero me alegra que finalmente haya salido a la luz. El general Balbuena puso una mano en el hombro de Adrián. Tengo que volver a la base, pero antes quiero decirte algo. Sacó una medalla de su bolsillo. Era la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo. Esto era de mi hijo. Quiero que la tengas tú. Porque salvaste más vidas en 7 años de servicio que la mayoría de los cirujanos salvan en toda su carrera. Y porque mi hijo habría querido que siguiera su legado de servicio. Adrián tomó la medalla con manos temblorosas. Señor, yo no puedo. Sí puedes. Y lo harás. Porque ahora tienes una segunda oportunidad que muy pocas personas reciben. No la desperdicies. Después de que el general se marchara, después de que los abogados prepararan a regañadientes los papeles, después de que el doctor Serrano hiciera los anuncios oficiales, Adrián se encontró solo en el vestuario de los médicos. Se miró en el espejo. El mismo rostro, las mismas manos, pero algo fundamental había cambiado en su interior. Durante 3 años, había cargado con la culpa de lo sucedido en Fara como una sentencia de prisión autoimpuesta. Había aceptado las humillaciones como una penitencia. Había enterrado su verdadero ser bajo el uniforme de técnico porque creía que no merecía ser más. Pero esa noche había aprendido algo. La redención no viene de castigarse a uno mismo, viene de usar los errores del pasado para ser mejor en el futuro. Sacó su antiguo uniforme de técnico de la taquilla. Lo dobló cuidadosamente, con respeto. Ese uniforme había sido su castigo, pero también su refugio, su manera de permanecer cerca de la medicina sin tener que enfrentar su trauma. Ya no lo necesitaba. En su lugar, colgó la bata blanca nueva que le habían dado. Doctor Adrián Salas, consultor médico senior, decía el bordado sobre el bolsillo. Cuando salió del vestuario, encontró a Sofía despierta en su habitación, sostenida por su padre, Carlos Méndez, el famoso abogado. Ella sonrió cuando vio a Adrián con su bata blanca. «Te queda mejor que el uniforme azul», dijo débilmente. «¿Cómo te sientes?» «Viva». «Gracias a ti». Carlos Méndez se puso de pie y le extendió la mano. «Doctor Salas, mi hija me lo ha contado todo. No sé cómo agradecérselo». «No necesita agradecer nada. Solo hice mi trabajo». «No», respondió Carlos con firmeza. «Hizo mucho más que eso. Y quiero que sepa que si alguien intenta quitarle su licencia o su posición aquí, mi bufete entero peleará por usted». «Aprecio eso, señor». Sofía tomó la mano de Adrián. «Vas a estar bien después de todo esto. Después de Fara, después de 3 años de...» «Voy a estar bien», interrumpió Adrián con gentileza. «Por primera vez en 3 años, creo que realmente voy a estar bien». Pero mientras caminaba por los pasillos del hospital esa noche, Adrián no sabía que su historia apenas comenzaba. Porque mañana, cuando el sol saliera sobre la ciudad, un periodista publicaría un artículo que lo cambiaría todo de nuevo, un artículo que convertiría a Adrián Salas en un héroe nacional, y un artículo que traería consecuencias que nadie podía anticipar. La mañana llegó con un sol brutal que parecía burlarse del hecho de que Adrián no había dormido en 24 horas. Estaba sentado en la cafetería del hospital, tomando su tercer café, cuando Elena entró corriendo con un periódico en las manos y una expresión de pánico absoluto. «Adrián, tienes que ver esto ahora». Extendió el periódico sobre la mesa. Era el diario más importante del país. Y allí, en primera plana, con una fotografía que alguien había tomado con un teléfono móvil la noche anterior, estaba Adrián en la UCI, con las manos cubiertas de sangre, salvando al paciente en paro cardíaco.
El titular decía en letras enormes: héroe de guerra trabaja como técnico, el cirujano militar que el sistema destruyó y que ahora salva vidas mientras médicos reales miran. Adrián sintió que el estómago se le hundía mientras leía el artículo. El periodista, un tal David Torres, había conseguido información increíblemente detallada. Lo de Fara, el tribunal militar, los 3 años trabajando como técnico, la humillación de Montes, la cirugía de Sofía, todo estaba allí. ¿Cómo? Adrián no pudo terminar la pregunta. Alguien filtró la historia, dijo Elena, sentándose frente a él. El artículo tiene citas de fuentes anónimas del hospital. Alguien habló con la prensa. Pero no era solo ese periódico. Elena sacó su teléfono y le mostró las redes sociales. Twitter estaba explotando con el hashtag #Justicia para Salas. Facebook tenía miles de comentarios. Instagram estaba lleno de fotos de Adrián con mensajes de apoyo. «Eres viral», murmuró Elena. En menos de 6 horas, te has convertido en el héroe nacional. El teléfono de Adrián comenzó a sonar. Número desconocido. Luego otro, y otro. Periodistas. Todos querían entrevistas, declaraciones, la historia completa. Apágalo, aconsejó Elena. Esto va a ser un circo. Tenía razón. Durante las siguientes 2 horas, el hospital fue asediado por cámaras de televisión, periodistas e incluso ciudadanos que querían conocer al héroe médico. La seguridad del hospital estaba abrumada. El doctor Serrano llamó a Adrián a su oficina a las 10 de la mañana. Necesito que entiendas algo. Comenzó Serrano, con aspecto exhausto. Esta exposición mediática es un arma de doble filo. Sí, tienes un apoyo público masivo, pero también te has pintado una diana gigante en la espalda. ¿Qué quiere decir? Serrano deslizó otro periódico sobre el escritorio. Este era de una línea más conservadora. El titular decía: ¿héroe o fraude? Pregunta sobre el médico sin licencia que operó ilegalmente. El artículo era devastador. Cuestionaba la legalidad de las acciones de Adrián, sugería que había puesto vidas en peligro e incluía declaraciones de expertos médicos anónimos que argumentaban que nadie, sin importar su entrenamiento, debería operar sin una licencia civil vigente. Déjame adivinar, dijo Adrián con amargura. El doctor Montes tiene amigos en ese periódico. Montes tiene amigos en todas partes, respondió Serrano. Y ahora está usando cada uno de esos contactos para destruirte. Ya ha presentado una queja formal ante el Consejo General de Colegios Médicos. Adrián sintió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Qué tipo de queja? Práctica ilegal de la medicina. Está argumentando que, sin una licencia civil activa, cada procedimiento que realizaste anoche fue un crimen. Y técnicamente. Serrano hizo una pausa, claramente incómodo. Técnicamente, tiene razón. Tu licencia militar no te autoriza para la práctica civil. Pero el general Balbuena dijo. El general te dio un camino hacia la reinstalación de tu licencia civil, pero ese proceso tarda semanas, a veces meses. Hasta entonces, estás en un limbo legal. El teléfono de Serrano sonó. Escuchó en silencio durante 1 minuto, su expresión volviéndose cada vez más grave. Entiendo. Estaré allí en 5 minutos. Colgó y miró a Adrián con algo parecido a la compasión. Era la UCI. Sofía ha desarrollado complicaciones. Hemorragia intracraneal secundaria. Los neurocirujanos están en camino. Pero. Se detuvo. ¿Pero qué? Pero están pidiendo específicamente que tú estés presente. Dicen que conoces su caso mejor que nadie. Adrián ya estaba de pie, moviéndose hacia la puerta, pero Serrano lo detuvo. Adrián, si entras en ese quirófano, Montes va a usar eso como evidencia adicional de práctica ilegal. Podría significar cargos criminales, no solo la pérdida de tu licencia. Adrián lo miró directamente a los ojos. Sofía va a morir si no ayudo. ¿Qué importa más, director? ¿Las leyes o las vidas? No esperó una respuesta.
corrió hacia la UCI. Cuando llegó, encontró al doctor Velasco y a 2 neurocirujanos alrededor de la cama de Sofía. Los monitores mostraban una presión intracraneal peligrosamente elevada. Adrián, dijo Velasco con evidente alivio. La tomografía muestra un hematoma subdural desarrollándose rápidamente. Necesita una evacuación quirúrgica urgente. Uno de los neurocirujanos, el doctor Ramón Vélez, se volvió hacia Adrián. He revisado tu trabajo de anoche. Impecable. Pero esto está fuera de tu especialidad. Necesito que me guíes sobre su estado cardiovascular durante la craneotomía. Por supuesto. Respondió Adrián, acercándose a la cama. Pero cuando miró a Sofía, algo se rompió. La habitación comenzó a transformarse. Las paredes blancas y estériles de la UCI se volvieron de lona marrón y polvorienta. Los monitores electrónicos se convirtieron en equipos militares improvisados. El sonido de los ventiladores se transformó en el retumbar distante de las explosiones. No estaba en la ciudad, estaba en Fara. Y Sofía ya no era Sofía, era el capitán Javier Balbuena, desangrándose en una camilla de campaña, sus ojos suplicantes fijos en Adrián mientras su vida se escapaba. Adrián. La voz de Velasco sonaba lejana, distorsionada. ¿Estás bien? Adrián parpadeó, tratando de forzar a la realidad a regresar, pero las imágenes seguían superponiéndose. Sofía y Javier, la UCI y la tienda de campaña, el presente y el pasado. No puedo. Adrián retrocedió, sus manos temblando violentamente. No puedo hacer esto. ¿Qué? El doctor Vélez lo miró, confundido. Adrián, necesitamos tu experiencia. No puedo. Gritó Adrián, y todos en la habitación se congelaron. Las manos de Adrián temblaban tan violentamente que tuvo que meterlas en los bolsillos. Su respiración era rápida y superficial. Un sudor frío le cubría la frente. Los síntomas clásicos de un ataque de estrés postraumático en pleno apogeo. Elena se acercó con delicadeza. Adrián, mírame. Estás en el hospital. No estás en Afganistán. Pero Adrián apenas podía escucharla. Todo lo que veía era Fara. Los 3 soldados esperando. Javier muriendo. La decisión imposible. La sangre. Tanta sangre. Déjenme morir. Una voz débil cortó el pánico. Todos se volvieron. Sofía había abierto los ojos, mirando directamente a Adrián con una claridad sorprendente, considerando su estado. Adrián. Dijo con voz temblorosa pero firme. Puedo ver que estás luchando con algo, y no sé qué demonios pasó en tu pasado. Pero sé esto. Me salvaste anoche cuando nadie más pudo. Me prometiste que no iba a morir. Y necesito que cumplas esa promesa de nuevo. Adrián la miró, y lentamente, la tienda de campaña comenzó a desvanecerse. Los sonidos de la batalla se silenciaron. Fara retrocedió, volviendo a la jaula de su memoria. Pero si fallo, susurró Adrián. Entonces al menos lo habrás intentado. Respondió Sofía. ¿Qué es más de lo que el doctor Montes hizo por mí? Adrián respiró profundamente. 1, 2, 3 veces. Técnicas que había aprendido en terapia después de la guerra, pero que raramente usaba. Está bien. Dijo finalmente. Sus manos todavía temblaban, pero su voz recuperaba firmeza. Hagamos esto. El doctor Vélez lo miró con una nueva comprensión. Puedes continuar. Puedo continuar. Trasladaron a Sofía al quirófano en 5 minutos. Mientras preparaban el campo quirúrgico, Elena se acercó a Adrián en privado. ¿Qué fue eso de ahí adentro? Fara. Respondió Adrián con sencillez. Cada vez que veo un paciente crítico, veo al capitán Balbuena. Cada cirugía de emergencia me lleva de regreso a esa noche. Pensé que lo había superado, pero nunca lo superaste realmente. Completó Elena. Adrián, necesitas ayuda profesional para esto. Lo sé. Pero primero necesito salvar a Sofía. La craneotomía duró 4 horas.
El doctor Vélez dirigió el procedimiento neurológico mientras Adrián monitoreaba cada aspecto cardiovascular, anticipando complicaciones, ajustando medicaciones, manteniendo a Sofía estable mientras Vélez evacuaba el hematoma que presionaba su cerebro. Hubo momentos en los que Adrián sintió a Farah acercándose de nuevo, donde las imágenes amenazaban con superponerse, pero cada vez se forzaba a enfocarse en la voz de Sofía resonando en su mente: «Me lo prometiste». Finalmente, después de 4 horas intensas, el doctor Vélez dio la última sutura. Hematoma evacuado completamente. Presión intracraneal normalizándose. Ella va a estar bien. El quirófano estalló en aplausos discretos, pero Adrián solo sintió un agotamiento absoluto. Cuando salió, encontró una escena surrealista en el pasillo. Había al menos 20 cámaras de televisión esperando. Los periodistas gritaban preguntas. Y de pie en medio de todo ese caos, hablando directamente a las cámaras con una expresión de indignación ensayada, estaba el doctor Ricardo Montes. Es exactamente el tipo de comportamiento irresponsable que pone vidas en peligro, decía Montes. Este hombre, sin una licencia civil válida, acaba de participar en una cirugía cerebral mayor. ¿Qué será lo siguiente? ¿Dejar que los fontaneros hagan cirugías cardíacas? Los periodistas se giraron cuando vieron a Adrián. Las cámaras se enfocaron en él. «Doctor Salas», gritó un periodista. ¿Es cierto que acaba de operar ilegalmente otra vez? «Doctor Salas», gritó otro. ¿Cómo responde a las acusaciones del doctor Montes de que es un peligro para los pacientes? Adrián miró a Montes, y en los ojos del cirujano vio un triunfo absoluto. Montes había calculado esto perfectamente. Usar la exposición mediática contra Adrián, pintarlo como un criminal mientras él se presentaba como el defensor de los estándares médicos. Sin comentarios, murmuró Adrián, tratando de abrirse paso entre las cámaras. Pero Montes no había terminado. «Doctor Salas». Montes habló directamente a las cámaras, pero mirando a Adrián. ¿Es cierto que sufre de un trastorno de estrés postraumático no tratado? ¿Qué pasó en esa UCI hace 2 horas, cuando tuvo un episodio frente a todo el equipo médico? Adrián se detuvo en seco. ¿Qué pasó en esa UCI hace 2 horas cuando tuvo un episodio frente al equipo médico? Adrián se detuvo en seco. ¿Cómo sabía Montes sobre eso? Tengo testigos. Montes continuó, una sonrisa venenosa curvando sus labios. Testigos que lo vieron temblar de forma incontrolable, gritar y casi colapsar justo antes de esa cirugía cerebral. Ese es el tipo de persona que queremos operando en nuestros hospitales. Las cámaras se abalanzaron sobre el rostro de Adrián, capturando cada microexpresión, cada parpadeo, cada atisbo de la tormenta que se libraba en su interior. Podía sentir el peso de miles, quizás millones de ojos juzgándolo, evaluándolo, decidiendo en ese instante si era un héroe o un fraude. Y entonces, desde el fondo del pasillo, una voz familiar gritó con la fuerza de un trueno. «Eso es suficiente». Todos se volvieron. Era el paramédico de 40 años que había traído a Sofía la noche anterior. Se abrió paso entre el enjambre de cámaras con una autoridad militar inconfundible. «Mi nombre es Sargento Miguel Reyes», anunció a las cámaras, su voz firme y clara. «Y yo soy uno de los 3 soldados que el capitán Salas salvó en Farah la noche en que murió el sobrino del doctor Montes». Un murmullo de conmoción recorrió a los periodistas. Montes palideció visiblemente, como si le hubieran succionado la sangre del rostro. «Espere un momento», interrumpió una periodista. Dijo el sobrino del doctor Montes. Miguel asintió, su mirada fija en el cirujano. El capitán Javier Balbuena era sobrino del doctor Ricardo Montes. Eso es algo que el doctor Montes ha mantenido muy en secreto durante los últimos 3 años. Las cámaras giraron 180 grados, un monstruo de múltiples ojos que ahora apuntaba directamente a Montes, cuya cara había perdido todo rastro de color. ¿Es eso cierto, doctor Montes?, preguntó un reportero. Su vendetta contra el doctor Salas es personal. Montes abrió la boca, pero ningún sonido emergió. Y entonces, Adrián lo entendió todo.
La persecución implacable durante 3 años, la humillación constante, el desprecio particular que Monte sentía hacia él. No era solo arrogancia profesional, era una venganza familiar, retorcida y alimentada por el dolor. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las alarmas del hospital comenzaron a sonar. No eran las alarmas médicas habituales. Era la alarma de desastre masivo. Una voz metálica y sin emociones resonó por los altavoces. Código negro. Explosión en la estación de metro. Múltiples víctimas en camino. Todo el personal médico disponible, preséntese en urgencias de inmediato. Adrián miró a Miguel. Miguel miró a Adrián. Y ambos corrieron hacia urgencias mientras las cámaras todavía grababan, porque 30 víctimas de un trauma masivo estaban llegando. Y la ciudad estaba a punto de descubrir si Adrián Salas era realmente el héroe que todos creían, o si el estrés postraumático y 3 años de ausencia lo habían destruido para siempre. El departamento de urgencias del hospital se transformó en una zona de guerra en cuestión de minutos. Las primeras ambulancias llegaron con sus sirenas aullando, un lamento que rasgaba el aire, trayendo consigo un torrente de víctimas de la explosión. Cuerpos con quemaduras severas, miembros con fracturas múltiples y expuestas, traumatismos craneoencefálicos, hemorragias masivas. El olor a sangre y a miedo impregnó el ambiente. Adrián corrió hacia el área de triaje, donde el caos ya se estaba formando. 32 víctimas confirmadas, 5 en estado crítico, 10 graves, el resto moderadas. El equipo médico estaba completamente abrumado. El doctor Velasco encontró a Adrián en medio del pandemonio. Necesito que tomes el control del triaje. Tú has manejado este tipo de situaciones antes. No tengo autoridad oficial para. Al diablo con la autoridad. Rugió Velasco. Hay gente muriendo. Haz tu maldito trabajo. Adrián respiró profundamente y algo cambió en su interior. Dejó de ser el técnico humillado. Dejó de ser el capitán destruido por la culpa. Se convirtió en lo que siempre había sido, un cirujano de trauma de combate enfrentando el caos de la batalla. Todos escuchen. Su voz cortó el pánico como un látigo. Vamos a establecer un protocolo de triaje de campo. Rojo para los críticos que necesitan cirugía inmediata. Amarillo para los graves que pueden esperar 1 hora. Verde para los moderados que pueden esperar varias horas. Residentes, tomen posiciones. Enfermeras, preparen 4 quirófanos simultáneamente. El entrenamiento militar de Adrián tomó el control absoluto. En 5 minutos, había organizado el caos en un sistema eficiente y funcional. Los pacientes fueron clasificados rápidamente. Los quirófanos se prepararon. El personal fue asignado estratégicamente. Y entonces, Adrián vio algo que hizo que su sangre se congelara. 2 pacientes críticos acababan de llegar en la misma ambulancia. Camilla 1. Una mujer de 35 años, con una laceración aórtica masiva, presión arterial de 60/30 y en caída libre. Camilla 2, un niño de 8 años, con una hemorragia intracraneal severa, las pupilas dilatadas, a minutos de una hernia cerebral. Solo había un quirófano disponible de inmediato. Los otros 3 estaban ocupados con cirugías que ya estaban en progreso. Era Farah otra vez. La misma elección imposible, la misma pesadilla recurrente, el mismo demonio que había perseguido a Adrián durante 3 largos años. Doctor Salas. Una residente joven lo llamó, el pánico tiñendo su voz. ¿A cuál llevamos primero? Adrián se quedó paralizado, mirando las 2 camillas. La mujer, el niño. 35 años, 8 años. Laceración aórtica, hemorragia cerebral. Farah superponiéndose sobre la ciudad, el pasado fusionándose con el presente. Sus manos comenzaron a temblar. Doctor Salas. Insistió la residente. Necesitamos decidir ahora. Y entonces, una mano se posó en su hombro. Se giró y vio al sargento Miguel Reyes, todavía con su uniforme de paramédico. Capitán. Miguel habló en voz baja pero firme. No estás solo esta vez. En Farah, estaba solo.
Aquí tienes un equipo completo. Usa eso. Algo hizo clic en el cerebro de Adrián. Miguel tenía razón. En Fara había estado solo, en una tienda de campaña improvisada, con recursos mínimos. Aquí tenía un hospital entero, docenas de médicos, 4 quirófanos. No tenía que elegir, tenía que liderar. Escuchen. Gritó Adrián, su voz recuperando toda su autoridad militar. Velasco, tú te encargas de la laceración aórtica en el quirófano 2. Doctor Vélez, el niño necesita una craneotomía de descompresión ahora mismo. Pero el quirófano 3 no estará listo hasta dentro de 10 minutos. Adrián miró a su alrededor frenéticamente y sus ojos se posaron en la sala de procedimientos de urgencias. Era pequeña, no era ideal, pero tenía lo básico. Voy a hacer la descompresión craneal aquí, en urgencias. Ahora. Compraré tiempo para que preparen el quirófano. Cuando esté listo, Vélez se lo lleva y termina el trabajo. Vas a hacer una craneotomía de emergencia en la sala de procedimientos. Vélez lo miró con escepticismo. Es lo que hacía cada tercer día en Afganistán. Interrumpió Adrián. Tú, llévate a la mujer con Velasco. Ayúdalo a estabilizar su aorta primero. Son 20 minutos como máximo. Para entonces, yo habré descomprimido al niño y podrás terminar el trabajo en un quirófano apropiado. Vélez evaluó a Adrián por un segundo, luego asintió. Eres un loco brillante. Hazlo. 4 minutos después, Adrián estaba perforando un agujero de trépano en el cráneo del niño de 8 años en la sala de procedimientos de urgencias. No era perfecto, no era ideal, pero estaba funcionando. La presión intracraneal comenzó a disminuir de inmediato. Elena lo asistía, pasándole los instrumentos con la sincronización perfecta que habían desarrollado durante 3 años de trabajo juntos. Lo estás haciendo, murmuró Elena con admiración. Estás salvando a ambos. Estamos salvándolos, corrigió Adrián. Nadie salva vidas solo. 20 minutos después, el niño fue trasladado al quirófano, donde el doctor Vélez completó la cirugía definitiva. La mujer con la laceración aórtica sobrevivió gracias a la reparación de Velasco. Y Adrián Salas había enfrentado a su demonio de Fara y había ganado. No eligiendo entre 2 vidas, sino encontrando una manera de salvarlas a ambas. Las siguientes 6 horas fueron un despliegue de medicina de trauma en su máxima expresión. Adrián coordinó 5 quirófanos simultáneos, manejó complicaciones, entrenó a los residentes en tiempo real y salvó más vidas en una noche de las que la mayoría de los cirujanos salvan en un año. Cuando finalmente terminó, cuando el último paciente fue estabilizado y trasladado a la UCI, Adrián salió de urgencias hacia el amanecer y encontró a todo el equipo del hospital esperándolo. Enfermeras, residentes, técnicos, todos aplaudiendo. Pero también encontró a alguien que no esperaba. El doctor Ricardo Montes. El cirujano parecía un hombre destruido. Tenía los ojos rojos, el traje arrugado, y había algo en su expresión que Adrián nunca había visto antes, humildad. Salas. Montes habló con voz ronca. Necesito decirte algo. El silencio cayó sobre el grupo. Adrián esperó. Mi sobrino Javier era como un hijo para mí. Comenzó Montes, con lágrimas formándose en sus ojos. Cuando murió en Fara, necesitaba culpar a alguien. Y tú eras el objetivo perfecto, el médico que lo dejó morir. Pasé 3 años convenciéndome a mí mismo de que eras un incompetente, de que habías matado a mi sobrino por arrogancia. Montes se secó los ojos torpemente. Pero esta noche te vi hacer lo que yo nunca pude. Te vi enfrentar el caos, la presión, las decisiones imposibles, y no solo sobrevivir, sino triunfar. Y me di cuenta de algo terrible. Hizo una pausa, su voz quebrándose. Javier no murió porque tú fallaste. Murió porque yo no habría tenido el coraje para hacer lo que tú hiciste. Si yo hubiera estado en Fara aquella noche, me habría paralizado, exactamente como me paralicé con Sofía. Y todos habrían muerto. Los 3 soldados que salvaste, todos. Extendió su mano temblorosa hacia Adrián.
No puedo devolverte los 3 años que te quité. No puedo deshacer el dolor que te he causado. Pero puedo decirte que estaba equivocado sobre ti. Sobre todo. Adrián miró la mano de Montes durante un largo momento. Una parte de él quería rechazarla, quería que Montes sintiera aunque fuera una fracción del dolor que le había causado. Pero entonces recordó las palabras del general Balbuena. Nunca es demasiado tarde para ver la dignidad en cada ser humano. Adrián estrechó la mano de Montes. Todos merecemos segundas oportunidades. Dijo con sencillez. Montes asintió, incapaz de hablar, y se alejó con los hombros caídos, pero quizás, finalmente, con algo de paz. Una semana después, Adrián estaba de pie frente al Consejo General de Colegios Médicos. El panel de 7 médicos de alto rango lo evaluaba con expresiones indescifrables. Doctor Salas. Comenzó el presidente del consejo. Hemos revisado su caso exhaustivamente. La noche de la explosión del metro, usted, técnicamente, practicó la medicina sin una licencia civil activa. Adrián sintió que el estómago se le hundía. Sin embargo, continuó el presidente. También hemos revisado los testimonios de 53 profesionales médicos, 122 pacientes cuyas vidas ha salvado, y el informe completo del general Balbuena sobre su servicio en Fara. El presidente se puso de pie. Doctor Adrián Salas, es un honor para mí informarle que su licencia médica civil ha sido reinstalada por completo, con efecto inmediato y sin restricciones. Además, este consejo recomienda oficialmente que reciba la medalla al mérito civil por su heroísmo durante el desastre del metro. La sala estalló en aplausos. Elena, sentada en la audiencia, lloraba de alegría. Velasco sonreía con orgullo. Incluso el doctor Serrano parecía emocionado. Pero la persona cuya reacción Adrián más quería ver no estaba allí. 2 días después, Adrián visitó a Sofía en su habitación. Estaba completamente despierta ahora, con las vendas retiradas, luciendo cansada pero innegablemente viva. Hola, héroe. Sonrió Sofía cuando lo vio. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión y luego me hubieran operado el cerebro 2 veces. Así que, considerando todo, bastante bien. Adrián se sentó junto a su cama. Quería darte las gracias. Agradecerme a mí. Yo debería estar agradeciéndote a ti. Me salvaste la vida 2 veces. Tú me salvaste la mía primero. Respondió Adrián. Cuando tuve ese ataque de pánico en la UCI, cuando Fara me estaba tragando, fuiste tú quien me trajo de vuelta. Me hiciste recordar por qué hago esto. ¿Por qué importa? Sofía tomó su mano. ¿Sabes qué escuché mientras estaba en coma? Durante toda la cirugía, escuché tu voz. No solo dándoles órdenes a los otros médicos. Te escuché hablándome a mí, diciéndome que luchara, que no te dejara solo, que tenías planes de enseñarme a jugar al ajedrez cuando despertara. Adrián parpadeó, sorprendido. No. No recuerdo haber dicho eso. Lo dijiste. Y voy a cobrarte esa promesa. Adrián sonrió, y fue una sonrisa genuina, sin el peso de 3 años de culpa. Entonces será mejor que te recuperes rápido, porque soy un terrible perdedor en el ajedrez. 3 meses después, Adrián Salas estaba de pie frente a una sala de conferencias llena de residentes de primer año. Era su primera clase oficial del nuevo programa de entrenamiento en trauma que había diseñado. Buenos días. Comenzó. Mi nombre es Dr. Adrián Salas. Antes de empezar la lección de hoy, quiero contarles una historia. Proyectó una fotografía en la pantalla. Era de Fara, Adrián, más joven, en uniforme militar, rodeado de soldados sonrientes. Hace 4 años, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. 4 soldados necesitaban cirugía urgente. Solo podía salvar a 3. Elegí salvar a 3 hombres jóvenes con familias esperándolos en casa, y dejé morir a un capitán cuyas heridas eran probablemente fatales de todos modos. Los residentes escuchaban en un silencio absoluto. Tomé la decisión médicamente correcta, pero durante 3 años, esa decisión me destruyó.
Me quitó mi carrera, mi identidad, mi sentido de propósito. Y me enseñó algo fundamental sobre la medicina. Adrián hizo una pausa, mirando los rostros jóvenes frente a él. La medicina no se trata de tomar decisiones perfectas. Se trata de tomar las mejores decisiones posibles con la información que tienes, bajo la presión que enfrentas, y luego vivir con las consecuencias de esas decisiones. Algunos de ustedes salvarán miles de vidas en sus carreras. Y algunos de ustedes perderán pacientes que los perseguirán por el resto de sus vidas. Respiró profundamente. Mi trabajo aquí no es enseñarles a ser perfectos. Es enseñarles a ser humanos. A mantener su compasión incluso cuando el sistema intenta destruirla. A recordar que detrás de cada expediente médico hay una persona con familia, sueños y miedos. Y que ustedes, con sus manos, su conocimiento y su coraje, tienen el privilegio sagrado de pelear por esas vidas. Proyectó otra foto. Sofía, completamente recuperada, sonriendo en su última visita de seguimiento. Esta es Sofía. Hace 3 meses, la declararon muerta 2 veces. Hoy está en casa, recuperándose, planeando volver a su trabajo como arquitecta. Vive porque un equipo completo de profesionales médicos se negó a aceptar su muerte. Adrián sonrió. Ese es el tipo de médicos que espero formar aquí. No superhéroes individuales, sino equipos de seres humanos excepcionales que se niegan a rendirse. Después de la clase, mientras los residentes salían murmurando emocionados, Elena se acercó a Adrián. Fue una buena clase, doctor Salas. Gracias, enfermera González. Respondió Adrián con una formalidad juguetona. ¿Sabes qué es lo más increíble? Preguntó Elena. ¿Qué? Que el hombre que dio esa conferencia es el mismo hombre que hace 4 meses aceptaba las humillaciones del doctor Montes sin defenderse. La transformación es inspiradora. No fue una transformación. Corrigió Adrián suavemente. Fue un recuerdo. Recordar quién era antes de que la culpa me convenciera de que no lo merecía. Y ahora sé que las segundas oportunidades no se ganan siendo perfecto. Se ganan siendo persistente, levantándose cada vez que caes y usando tus fracasos para ser mejor. Su teléfono vibró. Era un mensaje del sargento Miguel Reyes. Capitán, los 3 que salvaste en Fara estaremos en la ciudad el próximo mes. Nos gustaría invitarte a cenar. Queremos que conozcas a nuestras familias. Las familias que tenemos porque tú elegiste salvarnos. Adrián sintió que se le formaban lágrimas en los ojos mientras escribía su respuesta. Será un honor. Esa noche, Adrián se quedó hasta tarde en su nueva oficina del hospital. En la pared había colgado 3 cosas, su diploma médico original, la medalla que el general Balbuena le había dado, y una fotografía de los 3 soldados que había salvado en Fara con sus familias. Debajo de la foto, había enmarcado una cita que Sofía le había dado durante su última visita. El coraje no es la ausencia de miedo, es decidir que algo más es más importante que el miedo. Adrián Salas había pasado 3 años creyendo que era un fracaso, un médico destruido, un hombre sin valor. Pero la verdad, la que finalmente había aprendido, era mucho más simple. Siempre había sido un héroe. Solo necesitaba que el mundo, y él mismo, finalmente lo vieran. Y mientras las luces de la ciudad brillaban fuera de su ventana, Adrián sonrió. Porque mañana llegarían nuevos pacientes, nuevas emergencias, nuevos desafíos. Y él estaría listo. No como el capitán Salas de Fara, no como el técnico humillado del hospital. Sino como el doctor Adrián Salas. Simplemente un hombre haciendo el trabajo que amaba. Salvando las vidas que podía salvar. Y, finalmente, en paz con las que no pudo.